que después termina siendo el podcast que compartimos. Ana, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Pero muy bien, esperando con ansia este 1 de mayo, en el que espero que haya muchas declaraciones, otra vez no para festejar, sino para marcar que en la agenda político-económica es necesario otra vez reafirmar la necesidad de los trabajadores con trabajo. Y además de los trabajadores con trabajo, trabajos dignamente remunerados. Y además de esto, trabajadores con trabajo, dignamente remunerados, el empleo para los jóvenes, pero empleos dignos, empleos de planta, no esos empleos basura, en negro, del monotributismo como una manera de soslayar justamente la semi-ocupación en la que se encuentra la mayoría de nuestros jóvenes, cualquiera sea su nivel de formación. Entonces, esto yo espero para el domingo 1 de mayo, muchas declaraciones al respecto. Ana, además uno puede pensar que tiene que ser trabajo con derechos, como decimos también, ¿no? Que esos derechos que nos costó tanto y nos cuesta tanto conseguir y conservar también se pueda reflejar en los y las trabajadoras. Ana, hoy vamos a hablar de un tema del que venimos siguiendo aquí en la radio y que esta semana, ayer justamente hablábamos con una docente que participó en el relevamiento y en la recuperación de las historias de sobrevivientes de Napalpí, ¿no? Hoy vamos a hablar de Napalpí. Exactamente, ese es un tema importantísimo, obviamente que a nivel nacional, porque hasta donde yo sepa es el primer juicio contra el Estado por su compromiso con crímenes de lesa humanidad contra un pueblo indígena. Es la primera vez, incluso esto ya reconocido por el Estado, en la medida en que ya hace algunos años el gobernador de la provincia del Chaco, los hechos ocurrieron cuando el Chaco era territorio nacional, pero tenía una gobernación civil, el gobierno del Chaco decía ya hace unos años, pidió perdón en nombre del Estado por este hecho, de manera que este es un semi-reconocimiento. De todos modos, la Asociación Comunitaria La Matanza, que es la que inicia, digamos, el periodo que se abre este juicio, la primera demanda, demoró muchísimos años hasta que fuera aceptado tanto su condición de querellante como la justa razón de su querella. Entonces, resumiendo todo esto, diría que a nivel nacional es un paso importantísimo que el Estado Nacional, dentro de todas sus paradojas, que quizá en este programa todavía podamos mencionar, está de todos modos admitiendo, insisto, dentro de sus muchas paradojas. Por otro lado, para Misiones, pero en primer lugar para la Universidad Nacional de Misiones, también es importante por la participación de investigadoras en este caso, que han estado por distintas circunstancias ligadas a nuestra universidad y de algún modo así, con esa presencia, ellas están reivindicando la importancia que tiene la investigación sobre la relación entre Estado y pueblos originarios, en este caso en los pueblos originarios que hoy residen en lo que sería la provincia del Chaco. Y diría por lo que se trató la sesión del miércoles norte de la provincia de Santa Fe. Acá hay otra paradoja del Estado, ¿no? Como el Estado divide a un pueblo a través de jurisdicciones provinciales y le impide tener una presentación común, que es el caso del pueblo Mocoy. Y quisiera, si no se me va a olvidar, yo le ruego a todos los que están escuchando este programa, que deben ser muchos, por mérito tuyo, Alicia, especialmente, y de su producción, que nunca más digan Cuom. La U de Cuom no existe, gente. Traten de pronunciar Home como si fuera una K con una J, y entonces ahí queda mejor representado el respeto, digamos, por el sonido de este anónimo propio, Com. Que no sigan diciendo Mocoví, porque en realidad el término es Mocoy, y que no sigan
tercer lugar, estoy mencionando los 3 pueblos que actualmente se encuentran dentro de la jurisdicción de la provincia del Chaco, que nunca más digan como ese actorcito de televisión, ese actor de televisión tan afamado que decía que hay que ayudar a los wichis, dale con los wichis acá, los wichis allá, y son los wichis. Por favor, digan wichis y no wichis. Bueno, estas son cuestiones, yo creo que no de detalle menor, porque implican que el esfuerzo por respetar, ¿sí? La manera como se autodenomina estos pueblos, víctimas de los 2 primeros, no los wichis, víctimas de los hechos que estallan en la masacre de Napalpí como objeto de este juicio inédito y fundacional, posiblemente de otros juicios, ¿no? Bueno, paso a narrar entonces, aunque vos ya estuviste informándole a tu audiencia de estas cuestiones. Pensaba, Ana, mientras te escucho y mientras nos recuperás un poco esta historia, lo interesante que se fue haciendo, ¿no? Interpelando inclusive a nuestro sistema de justicia, porque hay que pensar cómo también se le da toda la legalidad a este juzgamiento, más allá de que después no tengamos condenados o los imputados no tengan nombre y apellido porque ya están muertos, digamos, ¿no? Pero que también interpelemos a nuestra propia legalidad para este tipo de juzgamientos. Yo por eso, yo lo había dejado como último tema en esta charla nuestra hoy, pero si es por eso, hay algo que me resulta francamente irritante y que no consiguió amilanar a los y las investigadoras que han estado participando, no los amilana, pero sí me pareció que tuvo un efecto como de temor o prudencia en los testimoniantes indígenas. Es la fórmula que no se cansa de repetir la jueza y que en este caso no tendría el menor sentido, que dice, jura decir la verdad, todo lo que toda la verdad, bla, 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 y después dice, si así no lo hiciere, si ocultare información, no dijera todo lo que sabe, la pena pasible para esta clase de delitos es de 4 años de prisión. No viene a cuento. Esa pena absurda, lo que demuestra lo que estamos discutiendo ya desde hace bastante, la ciudadanía bien pensante, en la Argentina, y es como el Poder Judicial se ha convertido en una máquina burocrática de triturar gente pobre, o gente sin recursos para tener una buena asesoría letrada, y nada más que eso, es decir, aplicando fórmulas que ni siquiera para los propios operadores del Poder Judicial tienen sentido. Y aquí no termina la cosa, porque la gente que interviene es gente adulta, que algunos están cursando los 70 y pico de años, y sigue la fórmula preguntándole nombre de su papá, nombre de su mamá, si viven, si no viven, ¿tiene algún sentido más que dentro de una concepción burocrática, decimonónica, de que el individuo pertenece a la familia y tiene que demostrar que proviene de una familia bien constituida? Porque aquí entra otra cuestión. Cuando se trataba de los testimoniantes originarios, ¿qué ocurría? Por lo general, Alicia, a que vos ya lo sabés de entrada, padre desconocido. Eso ya hoy es todavía una categoría infamante, y una categoría infamante que viene ¿de dónde? De una concepción de familia del Código Civil allá por el siglo XIX. ¿Somos o no somos individuos capaces de votar, de elegir autoridades, a nuestra vez de ser representantes gubernamentales, de tener propiedad, cuentas, etcétera, de ser además responsables por nuestros propios actos? ¿Asunto de qué? Esta pregunta burocrática, imbécil, decimonónica, acerca de, por favor, su papá y su mamá quiénes son. Yo particularmente cuando me preguntan algo así en un acto oficial me siento indignada, no porque no pueda responder dentro de los cánones burgueses que sale esta pregunta, pero sí por la indignación que me da el hecho de que tienen que ver mi hijo y mi vieja en aquella cosa que yo estoy haciendo con pura consentimiento, voluntad y conciencia de lo que hago. Pues, esto en cuanto a las fórmulas burocráticas que pronto espero yo
desaparecerán en la medida en que haya una reforma radical del Poder Judicial en todo nuestro país. Es algo que creo que ya los argentinos y argentinas, insisto, bien pensantes, ¿no?, estamos deseando. Uh-huh. Dicho esto... A ver, querida, te escucho. No, dicho esto, digamos, estabas cuando planteaba esto de la justicia, un poco intentando recuperar lo que ante lo que estamos, ¿no? Que es juzgar una masacre de las características y de la brutalidad que tuvo esta, ¿no? Que no ha sido la única, hay que decirlo también, ¿no? Exactamente, justamente por eso fue tan importante estas dos últimas sesiones. Hubo una primera inicial donde tuvimos mayoría de, digamos, representaciones, te diría, por video grabados 2005 más o menos, y luego los comentarios de las personas que recuperaron esos videos, de ancianas que fueron testigos directos, víctimas directas, de esta masacre, ¿no? Obviamente ya han fallecido, una de ellas Melitona Enríquez, que después volvió a ser mencionada. Entonces lo que vimos fue video, acá hubo, y debo hacerlo, yo también, tengo que hacerlo, una reivindicación a Juan Chico, que fue el que inicia esta investigación de manera sistemática. Fíjate a partir de qué historia, y fíjense, ¿no?, tus oyentes, a partir de qué historia. Juan se cría ya en un hogar donde la lengua materna no es transmitida a las jóvenes generaciones. ¿Por qué? Por el temor, y esto fue explicitado en el juicio por varios testimoniantes, porque el temor a usar la lengua materna los identificara como indígenas y sirviera para continuar la persecución aún hoy, aún en la mitad del siglo XX continuaba esa persecución. Entonces Juan aprende, digamos, incorpora lo que él cree que es su lengua materna, el castellano, y sobre todo a partir de la Biblia evangélica, con la que aprendió la lectoescritura. No con los libros del Consejo General de Educación, no, con la Biblia evangélica. Y entonces decide comenzar a hacer una traducción a la lengua com para que los viejos también pudieran entender, y resulta que él no sabe com. Entonces pide el auxilio de un joven, Diego García, que fue testimoniante, también el com, que sí dominaba la lengua, porque en su casa y en secreto se la transmitían. Y a partir de aquí es que Juan Chico aprende la lengua, aprende a escribir en la lengua y descubre Napalpí y comienza a indagar Napalpí. Juan, lo perdimos, querida, él era, sí, yo no me acuerdo más, era presidente del INAI cuando apenas empieza la pandemia. Pero vos aquí acá, la pandemia me jodió grande a mí también, porque yo tenía una entrevista con él en el INAI el 12 de marzo, el 11 iba a viajar y me dicen, no, mira, no viajes porque se suspenden en cualquier momento los vuelos. Y me perdí de haber conocido a este tipo estupendo, y bueno, y él cayó víctima del COVID, ¿no? Víctima de la pandemia, que según muchos sectores de la sociedad no existía y era un invento del gobierno para tenernos encerrados, y la llamaron infectadura. Bueno, eso que ellos llamaban infectadura, entre otras cosas, se llevó a alguien tan valioso como Juan Chico, ¿no? Y además tan joven, porque... y con una vitalidad y una inteligencia para comenzar a concebir ya no los hechos que debieron ser puestos, digamos, en carpeta judicial, en trámite legislativo, en reconocimiento de tierras, en el caso del Chaco, y de cultura, porque él estuvo presidiendo cultura de la provincia del Chaco durante bastante tiempo, antes de pasar a nivel nacional, ¿no? Sino que también comenzó, una vez que llega al INAI, justamente empezar a enfocarse en el tema de la ley 2660, de relevamiento territorial, de hacerla motorizar más, y bueno, y en medio de la pandemia
se lo lleva esta terrible situación. Yo sé que el tiempo corre y te voy a decir que esta semana las audiencias se desdoblaron en 2 días sucesivos, ¿no? Y ya que estamos, yo te anticipo que para la semana que viene, en vez de desdoblarla en 2 días, porque se traslada a Titilipi, la Titilipi o Machaday, ya me estoy confundiendo, bien, se traslada al interior, digamos, y son todos los testimoniantes, ahora sí indígenas, descendientes de víctimas, que se va a hacer por primera vez mañana y tarde, porque claro, al trasladarse el tribunal al interior, no pueden hacerlo en 2 días sucesivos. En esta, ¿qué pasó? El segundo día, voy a tratar de ser ordenada, aunque no respete el orden cronológico de los testimonios, pero por lo que implica, digamos, como consecuencia para pensar las cosas a nivel nacional y a nivel misiones. En el segundo día de audiencia, es decir, el miércoles, testimonió, ya casi al final, un señor que es periodista, que es autor de libros, que actualmente vive y reside en Córdoba, que se llama Pedro Casals, ¿no? Y espero no, este es otro señor, es Pablo Solans, perdón, es muy serio, Pablo Solans. Pablo Solans, que dice que en realidad él fue de los primeros que entrevista a Melitona, pues, Melitona Enríquez es importante como su testimonio, digamos, dando origen a las primeras investigaciones, y que dan lugar a la publicación de un libro suyo, el primero, tiene varios, ¿no?, que se llama Crimen de Sangre, ¿no? Ahora, que lo presentó acá en Misiones, en Posadas, hace unos años, ese libro. Mira, yo me perdí esa presentación, y la verdad que si estuviera por ahí grabada habría que hacerla circular de nuevo, lo mismo que el libro. Yo tengo el libro, así que si lo querés, después te lo... Sí. Vale. Sí. Bueno, entonces, ¿qué dice el testimonio, promediando el testimonio, ese señor Pablo Solans? Dice que su abuelo, que por alguna razón y del conjunto de nietos lo privilegió a él para contarles las historias de la masacre de Titilipi, un señor que se llamaba Carlos Eleodoro Ferro, tendría 24, 25 años cuando Titilipi era el gerente de una empresa desmotadora. Entonces este señor Ferro recibe por parte del ejército argentino, junto con otros vecinos, armas, en el caso de él un rifle Mauser y cajas de balas, porque se anunciaba un tremendo malón que iba a atacar la población y que por lo tanto le enviaban eso para defenderse. Fue muy impresionante cuando el testimoniante mostró en cámara el Mauser en perfecto estado, tiene el sello Ejército Argentino, y mostró además las cajas de balas. Te digo que el tamaño de esas balas fue un momento realmente desgarrador, digamos, en el conjunto de los testimonios por lo que estaba expresando. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando plantea esto Solans, ¿qué está planteando? Y él lo desarrolla, aunque hubo desarrollos similares en testimoniantes anteriores, que no se trató solo del Estado Nacional a través de sus fuerzas, ya sea el Ejército Argentino o la Policía Territoriana, sino que además los civiles participaron también activamente en la represión, tanto la del 24 de julio, el día de la masacre, como la de que se siguieron meses y meses posteriores a esta tremenda matanza, lo que explica de alguna manera lo que dije hace un rato, como entonces tanto Mocoy como Pom, que habían conseguido huir o habían tomado noticia de lo que había ocurrido, decidieron anular todo lo que los identificara como indígenas, justamente para no ser perseguidos y muertos. La reflexión entonces, la primera que habría que hacer en este caso, es como en la dictadura militar, acá tuvimos de la misma manera una complicidad entre las Fuerzas Armadas, las fuerzas de seguridad
y la sociedad civil, los sectores dominantes de la sociedad civil, justamente para producir estas masacres que confluyen en qué cosa, en la producción de los primeros NN, porque en el caso de Napalpí, las primeras actas dicen claramente quiénes son los apenas reconocidos como 5 fallecidos, era 5. Hoy se estima que fueron por lo menos 200, si no más, ¿no? 5 fallecidos con sus nombres completos. En un acta posterior que hace a pedido de la gobernación el juez de paz de Quitiripi, que también era hacendado de Quitiripi, el señor Luis Carrió, a ver si te suena el apellido, Luis Carrió, dice, se conocen los nombres de 2, los pone, y los otros son desconocidos, anónimos. Entonces, podemos decir absolutamente, y además con una fuerza simbólica terrible, por el apellido de este señor, que aquí comienza la larga historia y la dolorosa historia de los NN en nuestro país, es decir, de las víctimas de crímenes, de lesa humanidad, con complicidad entre la sociedad civil y las fuerzas de seguridad estatales para reprimir a los díscolos. ¿Qué díscolos eran estos? ¿Qué clase de, a ver si se me permite el término, discolicidad era la suya? Y bueno, estaban reclamando, porque no solamente había indígenas en esta situación, ¿no? En Napalpí, sino también criollos, braceros, trabajadores, forestales, sobre todo forestales más que de la cosecha del algodón, que era la otra cuestión que movilizaba a los indígenas, pedían mejores sueldos, pedían que les pagaran en dinero y no en ropa vieja, pedían que les pagaran en dinero y que no les descontaran de los retiros de herramientas y comida de los almacenes de las grandes empresas para las que trabajaban. Resulta o no parecido a los hechos del 20 y del 30 en la provincia de Misiones, por supuesto, que forman parte de una metodología totalmente instalada en la República Argentina y de una metodología que me temo mucho que si empezamos a investigar cómo se les paga a los trabajadores golondrina de las distintas cosechas, tarefas, esquilas a lo largo del país, no nos vamos a encontrar con situaciones similares. Y a lo mejor la AUH de alguna manera vino a morigerar, pero no a suprimir. El otro tema similar, perdóname, pero no sé cómo estoy de hora, pero... Nos quedan 2 minutitos. Bueno, sí. El otro tema también que da para pensar es el que levanta Mariana Giordano, pero que también con nosotros, con relación en la UNAM. Mariana Giordano, que trabaja sobre todo imágenes, viene a levantar la siguiente cuestión. Todo el clima de época de 1924 lo desarrolla el periódico conservador local La Voz del Chaco. Pero al año siguiente, El Heraldo del Chaco, que es un diario, digamos, crítico, opositor, empieza a mostrar otros testimonios y otra versión del asunto. La cuestión es que atacan al dueño del Heraldo del Chaco, atacan las instalaciones, se tiene que mudar a Corrientes, donde en 1925 sigue de todos modos tirando la edición y tiene que cambiar de nombre y a partir de ahí se va a llamar El Heraldo del Norte. Ahora, la primera, La Voz conservadora, La Voz del Chaco, ¿dónde te crees que replicaban las noticias y por lo tanto los editoriales de La Voz del Chaco? En el diario La Nación de Buenos Aires. Con lo cual tenemos de nuevo que ese término idiota que generó el periodista La Nata, llamado grieta, no ha sido la viejísima, reciclada tensión entre las clases sociales y sus respectivos voceros en la Argentina, que nos sigue todavía taladrando la conciencia de nosotros mismos, de nuestra soberanía, nuestros proyectos de liberación hasta el día de hoy. Con esto creo que he llegado al final y me ha quedado la escuela por fuera, pero así me acordar
Que la próxima vez que nos encontremos te hable de los testimonios que tienen que ver de cómo la Escuela Nacional, la que traía civilización, progreso, Guaraguara, la Escuela Sarmientina, contribuyó activamente a la creación de un clima de época que justificaba que a los indios, a trabajar duramente como bichos, que es lo que eran, o a eliminarlos. Ana, muchísimas gracias, súper puntual, 18, con vos cerramos este otro aire y nos volvemos a encontrar el viernes y con nuestros oyentes y nuestras oyentes nos volvemos a encontrar el lunes y bueno, por un 1 de mayo con trabajo, con derechos, con dignidad, así que abrazo enorme, Ana. Brindo por ello. Un gran abrazo a las trabajadoras y los trabajadores de la radio. Un abrazo, hasta luego. Ana Gorosito cerrando con nosotras y con nosotros. Después la escuchamos en el podcast de